Hola, hola Viterbo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola Caldas, hola, no sé, Colombia. Se supone que esto es internet, o sea que tendríamos que estar llegando a cualquier parte del mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi programa Mejorando Ando, un programa hecho con mucho cariño para todos los que nos acompañan cada viernes, para todos nuestros comunales. Gracias por estar ahí. Es una información que espero que les sirva, que los ayude, que los orienta, que los apoye. Bueno, como siempre, aquí estamos pendientes de ofrecerles todo nuestro cariño, siempre, 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 siempre. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? Bueno, hoy, como se pueden dar cuenta, estamos en un horario diferente. Han habido ciertas complicaciones, ¿cómo se llama eso? Con la logística del asunto, pero bueno, vamos tratando de equilibrar. Si de pronto tomar una decisión de cambiar el día, pues bueno, lo vamos a hacer, eso no importa. Aquí lo que nos interesa es estar presentes aquí con nuestro programa y con la información que medianamente podamos preparar, o mejor, con la información que se prepara desde el fondo de nuestro corazón para todos y cada uno de ustedes. Espero que hayan tenido unos días alegres, tranquilos. Tratemos de pensar más en nuestro entorno chiquito, en lo que podemos controlar, en lo que podemos llenar de felicidad y tranquilidad. No revisemos tanto la televisión, tanto las noticias, no nos preocupemos por los inconvenientes que están teniendo otras personas. No estoy diciendo que seamos indolentes, sino que si son cosas que no podemos controlar, si son cosas en las que efectivamente de manera verídica y real no podemos ayudar, pues libérate de ese estrés porque suficiente tienes con tus cositas en la casa. Bueno, bienvenidos a nuestro programa, obviamente con nuestro amigo Wilson aquí, mi mano derecha. Gracias, hermoso, por tu espacio y por tu apoyo. Y pues nada, vamos a empezar nuestro programa, obviamente, con una canción hermosa que se llama Amuleto de Diego Torres. Entonces la escuchamos y ya nos vemos. Promotores del trabajo en equipo por sus comunidades. Todavía no Fedecaldasradio.com. estamos ahí. 6 de la tarde y 9 minutos.
fedecaldasradio.com. Bueno, aquí estamos regresando. La letra es linda, como todo lo de Diego Torres, es linda, es un mensaje bonito de aquellas personas que están a nuestro lado y que nos arreglan la vida, que nos apoyan y que siempre nos, ¿cómo se llama?, nos entienden y esperan que nosotros obviamente podamos ser ese como quien dice, ese faro en la oscuridad para cada uno de ellos. Bueno, ese era el mensaje de Diego Torres. Bueno, entonces abrimos nuestro programa con una frase linda. Dice, intenta ser el arco iris en la nube de alguien. Intenta ser el arco iris en la nube de alguien. Todos y cada uno de nosotros, todos los días, no siempre, tenemos una nubecita en, sí, como dicen, en la cabecita. Hay, digo, pronto circunstancias, situaciones, cosas que no resultan como lo pensamos, ni como lo creamos, ni como lo esperamos, ni como lo deseamos, ¿cierto? Y genera, obviamente, esa nubecita gris que nos acompaña y que a veces no permite que podamos ver ni pensar que efectivamente después de esa nubecita va a haber un sol, o que detrás de esa nubecita puede haber un sol. Y a veces es la persona que menos esperas, o la que más te gusta, o la que más quieres, o el apoyo de tu mamá, en fin, que llega y efectivamente cruza con toda la fuerza de su calor y de su espíritu esa nubecita y transforma todo lo que tú estás viviendo en ese arcoíris hermoso que te da una visión, una luz, que te da una guía. O sea, tratemos, de verdad esforcémonos, porque ya en la vida hay demasiado dolor y mucho odio. Si no tienes nada bueno que decir, de verdad, solo respira y desliza y no infrinjas más odio, ni te sientas, ni impartas como tanta negatividad. Nada, si no puedes ayudar al que está a tu lado, sencillamente no le estorbes, no lo afectes más. Sé ese pequeño arcoíris que la gente quiere en su vida. Esto te permitirá ser mejor a ti y hacerle mejor la vida a la otra persona. ¿Ok? Bueno, este era como nuestro mensaje de introducción. ¿Cuál va a ser el tema de hoy? Hoy vamos a hablar de las nuevas masculinidades. Cuando yo hablo de eso, ¿qué se imaginan? Bueno, cuando yo empecé a mirar el tema, de pronto, ¿por qué lado yo me acercaba o de qué manera lo tomaba? Fue básicamente porque, como hemos estado hablando de los sentimientos de los hombres en un capítulo anterior, resulta que es que el momento actual en el que estamos viviendo, nuestros jóvenes, sobre todo nuestros jóvenes, de pronto nuestros hermanos o nuestros tíos, no, pero nuestros jóvenes, estos chicos que están abordando la adolescencia, los que están empezando bachillerato, los que están en universidad y todo, de pronto se están empezando a dar cuenta que para el hombre en este momento se están dando la oportunidad de vivir la vida y expresarse de una manera muy diferente a lo que ellos vieron en sus hogares. Y pues eso me parece bastante positivo, dadas las estadísticas de las que hablábamos en un programa anterior, en donde yo les decía que lastimosamente el porcentaje de hombres que se suicidan es mucho más alto comparado con las mujeres que también infringen, o sea, sí, se suicidan, ¿sí? Debido precisamente a eso, a muchas cosas que tienen que ver con la cultura y a muchas cosas que tienen que ver con nuestro grupo familiar. Entonces, el tema de hoy viene siendo como algo como eso. Vamos a hablar primero de qué representan las nuevas masculinidades. Dice, representan una evolución en las formas en las que los hombres se perciben a sí mismos y cómo interactúan en el mundo. Cómo yo actúo siendo un hombre, cómo pienso que debe ser y cómo el mundo me percibe o me exige que me comporte, ¿cierto? Eso es lo que nosotros teníamos entendido hace unos años y es lo que, digamos, podríamos esperar de cada uno de esos hombres que están a nuestro lado. En este momento el mundo está ofreciendo unas oportunidades y unas condiciones y unas circunstancias que están exigiendo de que cada uno de nosotros mire, acepte y entienda el comportamiento de nuestros hombres de una manera mucho más saludable, tanto para ellos como para nosotros. En un mundo de cambio, las nociones tradicionales de masculinidad están siendo cuestionadas. Las nuevas masculinidades surgen como una alternativa al modelo hegemónico que históricamente ha reproducido roles de género basado en la dominación, la represión emocional y la violencia.
De la forma en que haya sido en cada uno de nuestros hogares, este tipo de comportamiento era el que necesariamente aprendíamos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tíos. Tú eres hombre porque eres violento, porque eres fuerte, porque eres el que da la comida, el sustento, ¿sí? Y porque especialmente no demuestras tus sentimientos. Hay solamente un sentimiento en el que eres bienvenido siempre y es en el de expresar tu ira a través de la violencia, pero no expresas emociones positivas como el amor, la ternura, ni tampoco el dolor a través del llanto. Eso es lo que nosotros teníamos entendido que era lo que se tenía que esperar de un hombre. Representan la búsqueda de muchos hombres por un mundo más igualitario. Siempre las conversaciones que hemos tenido, que hemos escuchado, que vemos, en su gran porcentaje son vistas o manejadas o entendidas desde la posición y la perspectiva de una mujer. Hasta hace muy poco es que hemos empezado a ver o a tratar este tipo de temas desde la perspectiva de un hombre. Yo he hablado en varias oportunidades acerca de un podcast que se llama Los hombres y lloran. Hagan el experimento, vean 1 o 2 capítulos de este podcast, lo dirige Juan Pablo Raba, él es un actor, y debido a sus circunstancias personales, fue que empezó como a buscar un espacio a través del cual él pudiera como identificar, como ayudar o apoyar, porque empezó a darse cuenta que no era solo él que estaba viviendo una situación triste o angustiante y que además no solo la vivía, sino que no sabía cómo afrontarla. Y empezó a darse cuenta que eran muchos como él, entonces, bueno, abramos un espacio, apoyado obviamente por un grupo técnico y cosas así. Y a través de ese espacio es que se han podido ir, ¿cómo se llama? De hecho, encauzando muchas situaciones de personas de cualquier nivel social, de cualquier carrera. Es más, a mí me ha parecido sorpresivo ver hombres que uno de pronto ve en la televisión y uno los ve como juzga y piensa que todo está perfecto y resulta que empiezan a abrir su corazón y su alma y nos damos cuenta de que hay un trasfondo donde encontramos a un ser humano como usted y como yo. Entonces, eso me parece saludable y precisamente esas nuevas masculinidades tienen que ver con eso. Entonces, por eso les sugiero de manera muy respetuosa que se tomen el tiempo de buscarlo. Está en YouTube. Escuchen un audio, escuchen a uno de los tantos hombres, también han habido mujeres ahí, tantos hombres que hablan de su situación personal y la forma en que les ha tocado enfrentar los duros momentos de su vida, cómo han crecido, cómo lo han agradecido y pues nada, que aprovechan este espacio que de verdad ahora vemos que nos estamos dando cuenta o podemos levantar la mano y decir, aquí hay un grupo de hombres a través de los cuales formamos un grupo, o sea, hay un espacio comunitario en el que como hombres podemos expresarnos sin necesidad de ser juzgados, porque además, como nosotros las mujeres no fuimos educadas para ver un hombre que no sea violento a nuestro lado y lo encasillamos en que sea fuerte y valioso. Cuando vemos un hombre a nuestro lado que no es ni tan fuerte ni tan valioso porque no me grita o porque no me ultraja o porque no me trata mal, siento entonces que no es un hombre que vale la pena o que es un cobarde. ¿Me hago entender? A veces esos estereotipos que nosotros tenemos en nuestra mente no permiten, o mejor, exige a nuestro hombre que solo se comparte así para que efectivamente yo me sienta cómoda. Entonces también estas nuevas masculinidades exigen de que nosotras como mujeres abramos nuestro panorama y entendamos que a ellos también les duele y que se merecen también tener el apoyo que nosotros exigimos de ellos al 100%. La masculinidad tradicional ha alimentado la idea de que un hombre debe ser fuerte, dominante y emocionalmente distante. Una de las consecuencias más grandes ha sido la normalización de la violencia. De ahí la necesidad de romper el mito del hombre violento y del hombre que todo lo puede. Eso es algo que también es importante que lo podamos abordar de la manera más saludablemente posible. Cuando nosotros, y eso también lo he dicho en varias oportunidades, cuando nosotros vemos en la televisión el mundo tan caótico en el que estamos, esperamos que todo cambie por arte de magia, porque es que el que está mal es el que está allá. Cuando el que está allá te mira acá, resulta que el otro eres tú. ¿Me hago entender? O sea, todos hacemos parte de esta comunidad. Si tú sientes la necesidad, te sientes comprometido, crees que puedes hacer algo por la vida, por la comunidad, por la gente, empieza por educar, por tratar, por dar un mejor ejemplo en tu hogar, tanto a tu hijo como a tu hija. Y enseñarle a tu hija a hacerse respetar y enseñarle a tu hijo a respetar, ¿cierto? A que sean dos personitas que cultiven, que crezcan, que se permitan ser y no
tratar de meterlos en unos, ¿cómo se llama? En unas estructuras de vida que realmente no han favorecido mucho la convivencia. Entonces creería que es un momento perfecto para que estas nuevas masculinidades nos sirvan como una herramienta para que efectivamente nuestras comunidades y nuestras familias pues sean más saludables. Las nuevas masculinidades proponen alejarse del machismo cotidiano, construir relaciones más empáticas, respetuosas equitativas. Se trata de abrir espacio para que los hombres puedan ser vulnerables, expresar sus sentimientos, sus emociones y asumir roles de cuidado sin miedo al juicio o a la discriminación. Cuando mencionamos ahí los roles de cuidado, resulta que en algún momento, ya no me acuerdo efectivamente cuál fue la situación en la que yo me di cuenta, que a veces el hombre no es que no sea el papá que todos queramos que sea, sino que desde los primeros momentos en los que, a ver, en el momento en el que tenemos un resultado positivo, como que mencione el hecho de que estoy en embarazo, en ese momento yo me transformo en madre y él se transforma en padre. Es la misma circunstancia en el mismo momento, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que culturalmente a nosotros nos dan la mayor responsabilidad, ¿cierto?, en la crianza, sin tener en cuenta que, como les digo, en el mismo momento en el que yo me transformé en mamá, él se transformó en papá. O sea que tenemos el mismo proceso de experiencia. Ahora, también salvo es necesario tener, o sea, es necesario entender que también depende de toda nuestra historia personal, ¿cierto? O sea, si yo he tenido hermanos, si en mi proceso de crianza yo estuve a cargo de ellos, bueno, mil circunstancias así, pues permitirá que de pronto yo tenga un atisbo más de ideíta del asunto, ¿sí? Pero el momento en el que yo abrazo a mi bebé es el primer mismo momento en el que yo entiendo cómo lo cojo, cómo aprendo. Lo mismo pasa con él, lo mismo pasa con el hombre, sino que culturalmente esperamos que lo hagas todo tú. Si lo haces bien, qué bien, si lo haces mal, no importa, ¿cierto? Pero que lo hagas tú como mujer. Resulta que ahí, en esto, cuando hablamos de las masculinidades, es el momento perfecto para que efectivamente él también pueda asumir esa responsabilidad en la que efectivamente le damos el espacio para que lo acune, para que lo bañe, para que lo ayude, para que le dé el tetero, para que le cambie el pañal, sí, para que efectivamente esa crianza sea compartida y sea vista como algo normal. Hasta hace, yo creo que unos 10 o 15 años, realmente no tengo muy claro, en el qué momento salió la ley María. Me acuerdo que la sacó el señor Lozano, de apellido Lozano, el señor, de apellido que es una lista como grande, bueno, el señor Lozano, sacó la ley María que precisamente permite que legalmente, así como la mujer tiene espacio, tiempo para recuperarse de su periodo de embarazo y tener, creo que son 3 meses, 3, 4 meses de crianza con su chiquitín en la casa, el esposo también tiene 4 meses. El esposo también tiene esa oportunidad, no tiene el mismo tiempo, pero también puede pedir esa misma licencia de maternidad, cosa que antes no pasaba, porque daban por hecho que entonces, pues como ahí estaba la mamá, ella lo podía hacer todo. Y puede que lo pueda hacer todo, obviamente, pues de manera dificilísima. Pero es que en el vínculo que se gesta en el proceso de crianza es ese cuando yo lo baño, cuando yo lo acuno, cuando le doy la pastillita porque está malito. Ese tipo de cosas son las que necesariamente el hombre tiene que vivir, porque es que la mamá ya tiene un vínculo con el bebé, lo tuvo 9 meses en su estomaguito, ya tiene un vínculo. Es algo inquebrantable. Ahora hay que darle la oportunidad al hombre para que efectivamente crea el mismo vínculo o uno muy parecido. En la crianza es donde efectivamente es eso lo que se forma. Y culturalmente no lo permitimos, o sea, cuando el hombre está muy pendiente de su casa, entonces los mismos compañeros, no, este tipo ya, la mamá, la señora es la que manda, no lo deja salir. Nadie le ha preguntado a ese hombre que es que a él le fascina estar en su casa. Se siente también compartiendo el tiempo con su familia, con sus niños, arreglando el techo, todas estas cosas, porque no siempre el hombre más hombre es el que está todo el tiempo en la calle, tenga o no tenga responsabilidades. No, no siempre. Pero ese es el diálogo interno que todos manejamos. Hablemos entonces de qué son las masculinidades. Se refiere a las atribuciones personales y sociales que dan significado y que reafirma el sentido de ser hombre. Es como lo que siempre estamos esperando de que sea el hombre, que haga él. No estamos preguntándole si le parece, sino que yo espero que tú siempre seas el macho man, el que esté siempre adelante mío y que no tenga un atisbo de cobardía en ningún tipo de situación.
lo asumo, no te lo pregunto. Yo tengo que estar segura de que tú siempre vas a salvar de cualquier situación y no debería ser así. Estas dependen del momento sociohistórico en donde se construye cada hombre y da origen a una gran diversidad de modos de ser hombre. Todos hemos vivido circunstancias diferentes, circunstancias en las que debemos afrontar momentos duros y a veces a nosotras nos dan el chance de, uy, tienes oportunidad de decir que no, pero hay otras mil circunstancias en las que definitivamente no tenemos esa oportunidad, como por ejemplo, cuando de pronto quedamos en embarazo, el embarazo no es deseado, pero nos suban cuando de pronto evitamos tener un bebé que no va a ser feliz o, en fin, las circunstancias son diferentes. Pero al hombre necesariamente queda en embarazo la señora, él se desaparece, en ningún momento de la vida vuelve a aparecer y a él no lo juzgan. Lo máximo es que lo demandan, pero pues eso y nada. ¿Eh? A veces las cosas, hay circunstancias en la vida en que somos vistos de manera diferente. Bueno, entonces, ¿a qué se refieren estas masculinidades específicamente? Estas masculinidades se definen como el conjunto de atributos o valores o comportamientos y conductas que son características del hombre en una sociedad determinada. Nosotros aquí de un hombre esperamos mil cosas. Cuando tú te vas a una sociedad como Japón o a una sociedad como Suiza, el hombre allá está destinado para hacer otro tipo de cosas, asume otro tipo de roles y todos están bien vistos. Por ejemplo, en Japón hay una situación bastante difícil cuando en las familias no nacen niños, sino que nacen niñas. No voy a meterme en mayores detalles acerca de cuál es su cultura y toda la situación que se maneja ahí, pero lastimosamente como mujeres ahí perdemos el año porque realmente no somos valoradas sino para traer al mundo niños y de ahí para adelante como que no pasa nada más. En fin, las masculinidades proponen un enfoque evolutivo y más inclusivo del concepto de masculinidad, desafiando las tradicionales y rígidas y estereotipadas asociadas al género masculino. Respeto a las personas asociadas al género masculino, al respeto a las personas por su orientación sexual e identidad de género o expresión de género. Esa es otra de las circunstancias en las que nosotras deberíamos estar más en la actitud de entender y aceptar y apoyar, porque son decisiones que realmente solo afectan a esta persona, no nos afectan a nosotros. Entonces podríamos de pronto tratar de definir o aclarar o acercarnos a un concepto en el que podamos hablar de una masculinidad sana. Miremos a ver. Aquí se debe hablar principalmente de igualdad. Para que haya una masculinidad sana es porque estamos hablando de igualdad. Tiene beneficios, esta igualdad tiene beneficios tanto para los hombres, donde supone asumir mayores responsabilidades en el cuidado de las demás personas, lo que yo le hablaba de pronto de la crianza, y de uno mismo. Aumenta la autoestima, favorece el crecimiento personal y mejora la calidad de las relaciones de pareja. Cuando estamos hablando de igualdad y ya estamos involucrando la parte de la masculinidad, ahí yo le permito a este hombre que se sienta en un ambiente mucho más tranquilo y más cómodo para que efectivamente pueda sentirse tranquilo y para que abra su corazón. No le hemos enseñado a estos hombres a hablar del corazón. Esto va, como les he dicho, de cultura en cultura o de generación en generación, en donde lo primero que le decimos al niño, si algo le duele es no llore porque usted no es una nena. Ya con eso le estamos castrando de una manera impresionante y el chiquitín solo tiene 2 años. Pero usted amablemente espera que a los 35 este personaje abra su espíritu, su alma y su corazón y le cuente todo. ¿Cómo? ¿Cómo esperas que eso pase si eso no se lo dejáramos hacer desde pequeñitos? Eso es difícil. Para mí es muy fácil, pero bueno, de pronto por lo que tengo unas características personales muy específicas y que obviamente ha favorecido el desarrollo de mi trabajo como trabajadora social, ¿cierto? Pero me cuesta trabajo entender eso de que efectivamente a una persona sea difícil expresar lo que siente. Pero eso es lo que pasa, porque lastimosamente es la forma en que los estamos criando. Entonces, por eso insisto en, si tú quieres que efectivamente el mundo sea un mundo diferente, empieza a trabajar con lo que tienes en casa. No esperes que el que cambie sea el del frente. Cambia tú, que es el que está ahí criando a este chiquitín, o a este adolescente, o a esta señorita. Ahí es donde tú efectivamente tienes que empezar a sembrar para que más adelante veamos algún tipo de cambio. Si no, apague, vamos. Aquí no hay nada más que hacer. Si no estás ofreciendo nada diferente al mundo, el mundo no te va a dar otra cosa.
Bueno, entonces, ¿cuáles podrían ser esas cualidades positivas en estas masculinidades de las que estamos hablando? Entonces, podemos empezar a hablar por compartir el control de la realidad con las mujeres, no utilizar el poder para imponer sobre otros, ¿cierto? Promover formas justas de vivir en sociedad, de luchar por disfrutar de su trabajo, de su hogar por igual, por compartir las labores domésticas y el cuidado de los hijos y las hijas. Si esta observación la vemos muy fuera de contexto, estaríamos hablando efectivamente de alguien que le gusta, que le interesa, que se vincula con todo lo que tiene que ver en la construcción de un hogar. Que no es solamente yo doy para comer y el resto resuélvalo usted. No. Porque así obviamente no estamos construyendo ningún tipo de relación de pareja, ningún tipo de relación con los hijos. Y cuando usted necesita acercarse a ese chico o a esa señorita para explicarle, hablarle, apoyarlo, orientarlo, no lo va a escuchar porque es que usted nunca estuvo en contacto con él. Ese tipo de cosas donde yo hablo del cuidado de los niños, donde yo lo recojo del colegio, donde le ayudo a hacer tareas, así esté cansado, porque es que hay que tener un detalle. Así como tú sales a trabajar 8 horas fuera de la casa, la mujer en este momento también lo hace. Ella más, sin embargo, llega, se cambia y se siente a hacer tareas con el niño. Eso, en cambio, también está presente, pues la misma posibilidad que tienes de hacerlo tú. Entonces, qué bueno que efectivamente en esas nuevas masculinidades hablemos de que esos espacios están ahí, para que tú también pongas de tu parte, lo asumas, lo aproveches, ¿sí? Es como la idea. Estar conscientes de la construcción cultural de la masculinidad, promover la no violencia en sus hijos o hijas y en otros hombres, obviamente. Esa es una de las cosas que necesariamente nosotros tendríamos que empezar a trabajar, porque no es fácil que obviamente de la noche a la mañana estemos o tengamos que cambiar nuestro discurso, pero esa sería la idea. No tenemos que esperar que porque seas hombre y seas el más grande tengas que necesariamente imponerte siempre que lo desees, porque lastimosamente la cultura en la que vivimos es el que pega, siempre encontraremos a alguien que nos pegue más fuerte, siempre hay alguien más grande que nosotros, entonces no estemos educando a nuestros niños para que en lugar de ser conciliadores, sean generadores de violencia, que aquí ya bastante tenemos y que resulta que perdemos a nuestros familiares por cosas que no tienen ningún tipo de importancia. Conocer las consecuencias negativas que el machismo ha traído a sus relaciones interpersonales. Realmente la palabra machismo no es una palabra que genere ningún tipo de, ¿cómo podríamos decirlo?, de sensación positiva en ningún tipo de, o sea, póngala en el contexto que la pongan, nunca va a ser positiva. Sobre todo porque pues estamos hablando de una posición de violencia frente a una posición de sumisión que realmente no resulta favorecedora para ninguno de los actores del escenario, ¿cierto? Entonces, ahí es cuando otro de los aspectos en los que necesariamente tenemos que trabajar es que yo como mujer espere que tú participes y tú como hombre lo hagas desde el fondo del amor, no porque quieras entender que estás siendo víctima o quieres, o de pronto pienses que entonces eres menos hombre porque lo estás haciendo, ¿sí? La madre debe participar en el proceso de hacer al hijo un hombre, buscar que el hijo desde temprano no desarrolle su identidad masculina agresiva ni egocéntrica. La crianza de nosotras en nuestros hogares es absoluta y completamente no necesaria, sino muy, bueno. Lo ideal es que en nuestros hogares ese tipo de crianza se dé de la manera más igualitaria y más positiva posible. Si yo en mi hogar veo que la solución de los problemas siempre es a través del grito y a través de la violencia, para mí eso va a ser un paisaje, para mí eso va a ser normal. Cuando yo salga al mundo y me dé cuenta de que no siempre las cosas se solucionan así, y que es más, ahí no estás solucionando, sino estás agrandando el morado, sencillamente cuando quieras de pronto abordar la situación de una manera diferente o espere que lo hagas de una manera diferente, pues no vas a tener ningún tipo de herramienta para hacerlo, porque ¿dónde? Si no lo has aprendido. Y lo mismo ocurre al revés, no de qué manera positiva. Cuando yo he nacido en un hogar en el que mi padre tiene voz, mi madre tiene voz, mis hermanos tienen voz, todos aportamos, todos hablamos, a todos nos respeta nuestro punto de vista, somos validados, bueno, todo lo positivo que pueda darse en una situación. Y resulta que salgo al mundo y me encuentro con toda la circunstancias diferentes a lo que se pueda dar, a lo que yo estoy aprendiendo, a lo que yo sé cómo manejar, pues obviamente tengo que reconstruir algunas situaciones para poder enfrentarlas de manera diferente. No quiere decir que esté mal hecho, no. Me refiero a que son dos caras de la misma moneda,
de la misma moneda, pero que en este momento, cuando estamos hablando de las nuevas masculinidades, lo que realmente estamos buscando o lo que quisiéramos buscar es que en nuestro hogar haya una equitativa forma de crianza, donde yo a mi hija le enseño cómo comportarse en una relación, esperando y ofreciendo lo mejor, lo mismo le enseño a mi hijo. Y dando oportunidad para que los dos sean, como les digo, equitativos y equilibrados e igualitarios. Mostrarse abierto y receptivo ante los demás y no considerar la homosexualidad el único patrón para definir virilidad o en su vida social. No necesariamente tenemos que esperar o tenemos que educar o tenemos que dar el ejemplo a nuestros hombres de que son hombres solo porque son heterosexuales y no son hombres solo porque no tienen esa conducta heterosexual. Son completamente diferentes. O sea, ser un hombre o ser una mujer o ser una persona homosexual tiene muchas más, ¿cómo se llama? Más características y muchas más, sí, más características que tienen que construir ese ser humano, porque es que eso es realmente lo que venimos siendo. Mi conducta sexual no me hace una persona ni más, ni menos importante, ni mejor, ni peor, ni buena, ni mala. Eso es una característica como cuando me dicen a mí que tengo dos ojos o que soy zurdo, o sea, eso no tiene nada que ver con que tú seas un buen elemento en una comunidad o en una sociedad. Bueno, ¿estamos entendiendo por dónde es el tema? Realmente no es de los temas más fáciles, ¿cierto? Pero hoy con la intención es que efectivamente tengamos como que abramos la mente y entendamos que este es el mundo en el que nuestros hijos están viviendo. Si estamos enredaditos con algo, sencillamente, como siempre los he invitado, que así como buscamos ávidamente información en TikTok para aprendernos a aplicar una mascarilla o para aprendernos la última canción de Karol G, busque información también en donde nos hable de cómo transmitir, cómo educar, cómo construir una masculinidad sana en mi hogar. Y seguramente vamos a tener algunos tips importantes en los que podrías tú incluir en ese proceso de crianza o mínimamente transmitirlos en una conversación con tus amigas. O sea, tampoco es tan complicado. La invitación es para que podamos abrir nuestra mente, para que entendamos, para que seamos más solidarios en estos procesos que están viviendo nuestros niños y la información que muy seguramente ellos están de pronto viendo en la actualidad. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa activa. Hay un tema del que quiero que hablemos. Eh, Tiene que ver con un manejo de, bueno, vamos a poner podemos tener una cancioncita, amigo. Pon esa cancioncita de Celia Cruz, se llama Te Busco. tvcaldasradio.com 6 de la tarde y 41 minutos.
Somos a escuchar fepecaldasradio.com. Hola, hola, hola. Bueno, ¿cómo van con el tema? ¿Estás pensando en lo que estamos hablando? ¿Te ha sonado? ¿Te estás inquieto? Bueno, todo se vale, todo se vale. Cuando la información es nueva, uno queda como atento, como alerta, pero esa es la idea. Bueno, entonces quiero hablar dentro de nuestra pausa activa, quiero que hablemos sobre dos cositas sencillas, que básicamente, como siempre, es para que estemos cada día mejor. Entonces, quiero que piensen en unas cosas. Todo lo que tú eliges se nota. Piénsalo muy bien. Todo lo que tú eliges se nota. El ambiente que eliges se nota en las ideas que creas. Los libros que eliges leer se nota en la mentalidad que tienes, en tus ideas, en lo que expresas. Las conversaciones que eliges tener se nota en lo que crees posible. Los lugares que eliges visitar se nota en la inspiración que aplicas. Las cosas que tú eliges comprar se nota en la calidad que decides entregar. Lo que eliges aprender se nota en las oportunidades que aprovechas. La parte de tu historia que eliges entender se nota en los productos que decides hacer. Porque todo lo que tú eliges hoy deja un marcado o deja una marca en lo que tú obviamente vas a crear mañana. Es como ese trabajo interno que uno cree que no hace, pero sí hace. Muchas veces no necesitas un esfuerzo infinito para que todo este tipo de cositas se noten en tu vida diaria. No tienes, como digo muchas veces, no tienes que ser aquí está. No tienes que ser el mayor o el mejor estudiante de Harvard para ser el mejor ser humano. Muchas veces las personas que tanta información técnica tienen son las que menos, no sé si se dan la libertad o no sé exactamente cuál sea la razón, pero son las que menos seres humanos son. Entonces, ahí dejo la inquietud. Bueno, quiero también que pienses en una cosa. Tu cerebro cree lo que repites incluso si sabes que no es verdad. Por ejemplo, si te dices cada día soy capaz, tu mente busca pruebas de lo que eres. Entonces es importante que siempre que te vayas a tener pensamientos negativos, hagas un reset y pienses más bien cosas positivas de ti. La postura de tu cuerpo cambia tu estado emocional. ¿Quién lo iba a creer? Si adoptas una postura de poder, durante 2 minutos aumenta la testosterona y baja tu cortisol. Es más, si tú sonríes sin necesariamente estar toteada de la risa, inmediatamente engañas al cerebro y tu angustia empieza a reducirse. El subconsciente escucha imágenes, no palabras. Espérate, explico. Si dices no quiero fracasar, tu mente imagina el fracaso. Reprograma en positivo, entonces piénsalo más bien. Me permito triunfar con facilidad. No sé si te diste cuenta que dijiste lo mismo de una manera diferente, con otras palabras. Y esa sensación es diferente cuando tú dices no quiero fracasar a cuando dices me permito triunfar con facilidad. Es más, cuando tú lo dices, suena hasta más fácil. Haz el ejercicio. Tus emociones duran 90 segundos si tú no los alimentas con pensamientos. O sea, si estás triste, pero no piensas en más momentos tristes, en minuto y medio se fue el sentimiento. Si estás enojado, pero sigues manteniendo esta sensación de enojo con otras situaciones que te generan más enojo, vas a estar enojado todo el día. ¿Ves? Si no alimentas ese sentimiento, el sentimiento en 1 minuto y medio se va. Las personas confían más en quien hace pausas al hablar. Pausas breves comunican seguridad. Hablar demasiado rápido genera desconfianza. Lo tendré en mente porque hay ocasiones en las que hablo muy rápido y me enredo con lo que digo. No tiene que ver con una desconfianza, pero lo tendré en cuenta.
Bueno, esto eran como unos, ¿cómo se llama? Como una información al margen que no siempre la tenemos presente, pero que siempre, 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 siempre nos ayuda. Bueno, entonces continuamos con nuestro tema. Resulta que estas masculinidades alternativas, ¿dónde estamos? Ya se me perdió. Bueno, estas masculinidades alternativas consisten entonces en que todas las opciones que existen para ser hombre, más allá de las imposiciones hegemónicas que buscan cómo cada persona quiere ser en realidad. Es como tratar de que podamos abrir más los espacios para que cada uno de estos seres hermosos que tenemos en nuestra vida, que son nuestros hombres, puedan sentirse cómodos en diferentes situaciones y no tener que estar amarrando sus sentimientos o su forma de vida porque no es la forma ni la manera en que esperamos o deseamos que se comporte. Bueno, ahora entonces miremos de pronto algunos de los ejemplos en los que definitivamente tenemos que empezar a trabajar para que estas nuevas masculinidades efectivamente se den. Primero, y lo más importante, obviamente, es dejar a un lado el mito de que el hombre debe ser violento. Una de las principales propuestas de las áreas de las masculinidades es la de romper el mito de que el hombre debe ser fuerte y violento, protector de sí mismo y de todos, y que puede con todo, con la agresión y el dominio como único recurso para afrontar el mundo. Eso es de lo que más, en lo que más debemos empezar a trabajar con nuestros muchachos. Obviamente, olvida la desigualdad. Ese es otro aspecto importante de las nuevas masculinidades. En la masculinidad tradicional, la desigualdad se ve como algo normal. El poder no le pertenece a un solo género. Hay parejas que funcionan respetablemente, yo solamente pongo como el ejemplo, en donde el hombre es la figura de poder y entonces es el que trae el dinero, no importa si es preparado o no es preparado, o sea, él trae el dinero, pero entonces él, en medio de su infinita, bueno, en medio de su conocimiento o desconocimiento, la pareja que tiene es una persona que no está preparada y que no le permite prepararse, ¿sí? O sea, porque así él asume todo el poder y todo el control de la situación, porque entre menos sepa, menos tiene oportunidad de abrir el ojo. Cierro comentario. Ahora, otra de las características es que no es una competencia. La educación hegemónica nos hace pensar que los hombres siempre deben ser competitivos en lo laboral, en lo sentimental, en lo social, en todo. O sea, entre más competitivo y más fuerza y más se exija para ser el mejor de todos, mejor para todos. Las masculinidades alternativas buscan que cada persona pueda mostrar sus debilidades sin miedo y aprovechar el talento de los demás que tienen para trabajar en equipo. Y obviamente evita el acoso y el abuso sexual. A veces yo obviamente no logro entenderlo, no sé si hay una explicación lógica para esto, pero no sé en qué parte del proceso de crianza, no sé si fue interno en las casas o fue por fuera, bueno, no sé. ¿Quién le explicó a los hombres que el piropo entre más vulgar sea, más oportunidades tienes de algo? O no sé para qué lo hacen, de verdad no lo entiendo. Pero eso hace parte del abuso y del acoso sexual. No es permitido, en ningún tipo de contexto es permitido. Creería que es más como esa forma de exponer su dominio o su fortaleza o su no sé qué sea, pero realmente no es nada agradable y eso es una de las cosas que tendríamos que estar discutiendo para que nuestro hijo nunca lo haga, nuestro adolescente no lo haga. En ningún tipo de aspecto, ni ningún tipo de conversación, ningún tipo de ambiente deberíamos estar nosotros permitiendo ni dando unas palmaditas al chico porque, ay, dijo una hizo una observación no muy agradable frente a la niña, pero nadie le corrige de manera directa, sino que, ay, como quien dice, hagamos de cuenta que aquí no pasó nada. Bueno, ¿cuáles vendrían a ser esas maneras de redefinir y ampliar la masculinidad? O sea, ¿yo qué podría empezar a hacer? ¿En qué empezaría yo a trabajar para que efectivamente esas nuevas masculinidades lleguen a mi vida o que yo efectivamente pueda ser partícipe de que eso se dé en algún momento? Primero, obviamente, comunicate. La comunicación no solo implica conectarse con los demás, sino que implica también pedir ayuda, ya sea en el trabajo o en la casa. Recuerdan lo que yo les dije en un principio, que los niveles
intentos de suicidio y de suicidios son súper elevados en hombres porque sencillamente ellos fueron obviamente criados con el hecho de que todo lo pueden, son capaces de pedir ayuda, no se puede, no está permitido, no sirve, porque dejamos de ser hombres y pedimos ayuda. La ayuda de los demás no hace que los hombres sean más débiles, al contrario, demuestra humildad, sinceridad, autenticidad y mucho valor. Sé vulnerable, o sea, se va acompañado de lo anterior. Lo que la masculinidad tóxica en general piensa es que la creencia de ser indiferente es una forma de fortaleza. No obstante, los expertos afirman que ser vulnerable y expresar nuestras emociones es la clave para que te dé una masculinidad saludable. Olvídate de ser un valiente, mejor sé sincero. Abre, expone. Tengo miedo, afirma que tienes miedo, afirma de que no eres capaz, porque es que no tienes por qué ser capaz si no has sido criado para ser capaz con todo, o sea, es que no tienes por qué serlo. Y esa parte vulnerable, nosotros como mujeres también tenemos que empezar a entenderlo y a aceptarlo, porque es que a veces decimos, ay, no, a mí me gusta como el malito que puede con todo, hasta que pueda conmigo, y la personita que de pronto es un poco más sensible y más vulnerable, uy, no, eso es como lento, como que no me inspira confianza. Esas son patrones que nos han llenado la cabeza de cucarachitas. Sé empático, suena fácil, pero no es tanto. Es necesario que además de ser empático, seas sincero, seas compasivo, seas amable. Así tendrás más confianza y generarás y estarás más confiable con aquellas personas que se adhieren a estereotipos masculinos. O sea, si tú efectivamente te abres de esa manera, el entorno lo va a entender y vas a empezar a rodearte. Es como cuando uno abre la vibración de la energía. Hay gente que sin hablar, tú ya sientes como que, es como que entre más cerca esté él, como que más maluco lo siento y ni siquiera ha dicho su nombre. Y en cambio otras personas que pasa lo contrario. Tú no has hablado con ellas y tú sientes como que, ay, qué chévere, me voy a acercar a conversar o me voy a acercar a saludarlo o miraré a ver qué necesita. No sé, te atraen. Esto mismo pasa así. Siendo empático, puedes permitir que esos tipos de situaciones sean más fáciles para afrontar. Asume la responsabilidad. No seas alguien que está a la defensiva. Tanta crítica como algo personal, toma esa crítica como algo personal o que tiene miedo de admitir el fracaso. En su lugar, tienes que escuchar, aprender y saber cuándo disculparse y crecer como persona. Por eso digo que de pronto no es tan fácil, digamos, todas las acciones que podríamos empezar a tomar, pero pues tómalo con calma, de a una, un paso a la vez, una sensación a la vez para que te sientas cómoda y la puedas hacerla interna en tu forma de ver, en tu forma de vivir, en tu forma de transmitir. Comienza una rutina de cuidado corporal. A los hombres se les ha envenenado y se les ha enseñado que este tipo de cuidado es un poco varonil. Si tú eres de los que normalmente ve uno que los hombres no se aplican ni crema, ni protectores solares, ese tipo de cosas no son para mí, ¿sí? Porque es que yo puedo con todo. De un tiempo para acá, o hace un tiempo, escuchábamos mucho un término que era metrosexual, ¿cierto? Pero entonces creo que ya son como los extremos. Ahora, no estoy hablando que nada malo acerca de una persona que sea considerada como metrosexual. O sea, cada uno hace con su vida lo que le parezca maravilloso. Ahora, pues, si está muy centrado en verse bien y sentirse bien, bien por él. Pero me refiero que algo básico como aplicarse una cremita, como tratar de, si estás muy expuesto al sol, utilizar un bloqueador solar, estar pendiente de tu aseo bucal, o sea, son cosas básicas, eso no necesitas que tengas que ser, pues, que vayas a tener que ir a un spa cada 8 días, no, nada de eso. Ese cuidado, obviamente, lo ideal es que puedas hacerlo parte de tu rutina. El hecho de que también incluyas en esa rutina un poquito de ejercicio, todo eso te hace, obviamente, pues, mucho más, ¿cómo se llama? Mucho más sensible a situaciones, a circunstancias que antes de pronto no lo veías como tal, ¿sí? Es como eso. Y cuida de tu bienestar mental. Esa es una de las cosas todavía mucho más importantes. Dice, crea límites saludables entre el trabajo y la vida privada. Uno a veces cree que no es tan fácil o que no es tan importante, pero
cuando estemos en un trabajo, yo como jefe tengo que entender que si estoy contratando a la persona hasta las 5 de la tarde, a las 5:10, yo no tengo por qué estar ni llamándolo, ni pidiéndole correos, ni nada de esas cosas. Hay personas que respeto el hecho de que efectivamente tengan tanta energía para seguir trabajando después del horario laboral y que además respeto el hecho de que no entiendan que están sacrificando una vida familiar que nunca la van a recuperar. Yo también respeto el hecho, pero esa persona como jefe debería respetar el hecho de que yo sí pienso diferente. Yo a las 5:10 dejo de ser la profesional y me transformo en ser el ser humano o la mujer que tiene un hogar, que tiene una familia, que tiene un novio, que tiene un perro, que tiene un pescado, lo que tenga, pero que tiene cualquier otra circunstancia que abordar y que no necesariamente tiene que ser laboral. Porque es que lo que yo lo hice a las 3 de la tarde con facilidad, con mucha dificultad lo voy a hacer a las 9 de la noche, de verdad. Entonces, ya que pensamos tanto en que hay otras culturas que hacen las cosas mucho mejor, hablemos de lo positivo que es la cultura japonesa. Tiene tantas luces como tantas sombras y una de las cosas que ellos respetan ante todo es el horario laboral. Lo que tú no te organizas para hacer en la hora de trabajo no es porque no lo hagas mal, simplemente porque no te organizas. Entonces, no por eso, si trabajamos hasta la medianoche, eres mejor trabajador o más eficiente. Es más, si trabajas los sábados y si logras trabajar domingos mediodía, bien para ti, no, al contrario. Ellos allá piensan que efectivamente es una de las personas que no es un buen trabajador. Entonces, eso hace parte también de estas nuevas masculinidades, empezar a respetar todos los espacios y darme a respetar todos los espacios. Todos somos libres de tener una vida íntima y de trabajar porque esa vida íntima familiar sea la mejor, porque yo necesito ese equilibrio. Si yo tengo una vida íntima familiar o solita con mi perro, mi gato, mi mata, y estoy bien en ese ámbito íntimo de mi hogar, obviamente voy a tener una vida laboral mucho más estable, mucho más tranquila, mucho más armoniosa. Y esto es así como quien dice, sin distingo de razas, ni sexo, ni religión, ni partido político, nada. A todos nos toca la misma situación. Tenemos momentos en los que trabajamos y momentos en los que descansamos. Y por eso no soy ni mejor ni peor persona. ¿Ok? Bueno, pues este es el tema de hoy. Ese fue el tema de hoy. Espero que haya sido pues novedoso, sobre todo interesante. De pronto más adelante volveremos a hablar sobre el tema, de pronto hacer un poco más de énfasis en algunos aspectos, pero es eso, ¿por qué lo tomo? Porque tenemos hijos, tenemos adolescentes en nuestras casas y ellos están viendo que hay circunstancias que afortunadamente están favoreciendo un comportamiento diferente para ellos, así que en lugar de juzgarlos y en lugar de pronto de ser aprensivos con ellos, apoyémonos, aprovechemos la oportunidad que ellos están teniendo para que yo me pegue al lado de ellos y la cosa sea más fácil. No trunquemos esa posibilidad de que ellos puedan tener una forma de vida diferente y sobre todo unas relaciones personales mucho más sanas, es como realmente lo que quiere buscar todo esto de las nuevas masculinidades. ¿Ok? Bueno, pues eso fue todo por hoy. Vamos a cerrar nuestro programa con una canción que creo que es de las más recientes que tiene Felipe Peláez, está en compañía de nuestro maravilloso y fantástico Gilberto Santa Rosa. La canción se llama Señora. Espero que la disfruten y pues nada, nos veremos en otra oportunidad. Que estén bien, buena noche. Chau. La música. febecaldasradio.com